Lo hablábamos hace un ratito nada más, cuando comenzó el programa. Las deudas hay que pagarlas, Moreto, siempre. La gran pregunta es, esta deuda, ¿quién la va a pagar? Y lo quiero charlar con él, lo quiero saludar, le quiero dar la bienvenida a Guillermo Moreno. Él es economista, exsecretario de Comercio Interior y está en comunicación telefónica con nosotros. Guillermo, Marianela Romay desde Bahía Blanca te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo. El placer es mío. Muchas gracias por atendernos. Guillermo, bueno, varios temas para conversar con vos. Me gustaría arrancar con una pregunta muy interesante que se reflejó en los oyentes de Radio Mitre, porque obviamente estuvimos compartiendo algunos de tus dichos. ¿Cristina tiene que pedir perdón? ¿Va a pedir perdón, Cristina? No, si va a pedir perdón no lo sé. Pero que debería pedir perdón no hay ninguna duda. Porque para eso existe el perdón. Cuando vos te equivocás y te mandás una macana, tenés que pedir perdón. El Papa siempre habla de lo importante que es pedir perdón. Porque detrás del perdón viene... Vos pedís perdón y te dan el perdón. Siempre que lo hagas con la nobleza de un profundo acto de construcción. Sí, un perdón sentido. Eso se nota. Y el pueblo, en su inmensa misericordia, va a perdonar, pero primero hay que pedir perdón. Y si no se pide perdón, bueno, entonces la cosa seguirá como está. Guillermo, sí. En su momento, cuando Cristina nombraba a Alberto Fernández como el candidato, vos fuiste muy crítico y dijiste que eligió el peor. Hoy, después de tanto tiempo y después de haber... observado y después de la gestión y después de estos años de Alberto Fernández en la presidencia, ¿sostenés lo que dijiste en aquel momento? ¿Lo reafirmás? Al contrario, ahora me dicen todo que yo tenía razón. Me dice, pero ¿cómo lo sabías hace 3 años atrás casi? Porque lo conozco hace 30 años, no está preparado para este cargo. No está preparado, es un muchacho que no está apto. No está apto para este cargo y por eso lo tenemos que resolver. Es una tontería que sigamos tirando esta situación. Y él se mira al espejo y se autopercibe exitoso. Porque acá viene lo peor. ¿Te acordás cuando grabó un video tocando la guitarra y cantando una canción? ¿Y por qué lo hace? Porque piensa que toca bien la guitarra. ¿Por qué canta una canción de él que parece un versito de primero inferior? Es porque él piensa que es bárbaro. Es un muchacho que, para que no tengas claro, todo gobierno, en la Casa Rosada, todo gobierno de la Argentina, la Casa Rosada tiene un poeta. ¿Por qué necesitas un poeta? Porque es el que articula las palabras de una manera tal que cuando el presidente lee los discursos, hay musicalidad. ¿Qué es lo que te pasa con un poeta? ¿Qué te pasa cuando vos lees un poema? Y que las palabras te suenan como una sinfonía, tienen música, te van llevando. Bueno, esto no lo consigue cualquiera, esto lo consiguen los poetas. Por eso todo gobierno tiene un poeta en general, que obviamente no es que es gran poeta de la Argentina, pero un poeta al fin muy superior a nosotros, que articulan las palabras en el discurso después que vos le das las ideas. Vos le decís, mire, voy a hablar del acuerdo con el fondo, y bla, 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 bla. El tipo te escucha y te arma las oraciones, no solo con sujeto, verbo y predicado, sino con musicalidad. Cuanta más música tenga la oración, mejor es como poeta. También, bueno, lo echó porque consideraba que no necesitaba un poeta porque con su música en los discursos alcanza y sobra. Y que entonces vos lo escuchás leer su discurso y te dormís. Esta es la diferencia. ¿Quién hace la diferencia? El poeta. No es que el poeta le baja la línea al presidente, agarra las palabras y te las acomoda de una manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Intento ser lo más claro posible. Este muchacho piensa que construye las oraciones también con musicalidad y no se da cuenta que el público se le duerme, porque encima escribe mal, pero él piensa que escribe bien. Entonces, el público está decepcionado. Antes de ayer, fue a dar una clase, o ayer, ya estoy perdido, y se sentó en el escritorio. Mira si va tu hijo a tu casa y se sienta en la mesa, ¿o qué haces? O agarrar el brazo y decir, nene, ¿qué te pasa?
Bueno, esto lo hemos hablado en varias oportunidades y se vio mucho también cuando tuvimos que transitar la pandemia, lo que él nos decía, apuntándonos con el dedito, y lo que después hacían, ¿no? Esa tomada de pelo y esa falta de empatía se sigue viendo lamentablemente. Guillermo, quiero aprovecharte, tenemos programa hasta las 8 de la noche, quiero que hablemos sobre el análisis que haces como economista y con toda la experiencia que tenés en gestión y en política. ¿Qué opinas sobre este acuerdo? Yo planteaba esto de, bueno, la deuda hay que pagarla, eso está perfecto, lo sabemos, esto iba a pasar sí o sí. El tema es quién la va a pagar y de qué manera se va a hacer. Y por eso este acuerdo es un asco. ¿Por qué es un asco? Porque, primero, vos tenés que arreglar con el fondo, eso pasó la discusión, las deudas están para pagarse y punto. No solo al organismo multilateral de crédito, sino a los inversionistas extranjeros que tienen los bonos del Tesoro Nacional y que es lo que reestructuró Guzmán. Esto está fuera de discusión. Ahora, ¿por qué esto es un asco? Y porque vos vas a escuchar todos los discursos en diputados y todos los discursos en senadores. Para la plenaria te va a decir quién pone la plata, porque no lo pueden decir. Porque no pueden decir en el Senado hoy que la plata la pone tu mamá, claro, o la pone tu hermana, o la pone vos, o la pone el dueño de la radio. No pueden decirlo. Entonces van dando vuelta para no decir quién pone la plata. Y el pueblo ya sabe que cuando te dan vuelta y vuelta, es porque la termina poniendo el pueblo. Cuando hay otros sectores, por ejemplo, los terratenientes en la pampa de la zona núcleo, en la pampa húmeda, que son los que tienen el excedente anual a través de los alquileres de las tierras de su propiedad para pagar la deuda en el tiempo que corresponda. El año pasado se llevaron 7.500 millones de dólares. Si vos esa plata la ponés a disposición del pago de la deuda, los condicionamientos van a ser mucho menores, porque a vos te condicionan cuando no tenés claro de dónde sale la plata, y entonces tenés que generar una política macroeconómica para sacarle la plata a los jubilados que vos sabés que se van a quejar. Entonces vos le vas poniendo condicionantes porque al final dudás de que esa plata aparezca. Ahora, si vos decís, miren muchachos, estas 1.000 familias se llevan 7.500 millones de dólares, llegué a este acuerdo, y esta plata que sale del alquiler de esa tierra y que perfectamente se puede utilizar para honrar los compromisos, durante tantos años va a ser puesta al servicio de bajar la deuda de la patria. Y con eso arreglás que le vas a dar un bono patriótico que va a tener mercado secundario, moneda dura, una tasa de interés internacional, bla, 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 bla. Entonces, cambias deuda con el Fondo Monetario con deuda con los socios de la sociedad rural. Bueno, los condicionamientos van a ser mucho menos, no vas a tener problemas, vas a volver a crecer, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, obviamente que vos para charlar esto con la sociedad rural, tenés que charlar firme. Sí, tenés que ser valiente, ¿no? Tenés que ser valiente, digo. Bueno, es obvio que no le vas a mandar una notita y van a venir corriendo a firmarte. No te la firmes y mire, las condiciones son estas, si no hacemos esto tenemos este problema, la Argentina está transitando hacia la anomia, vos lo estás viendo, se está disolviendo la Argentina, del otro lado empiezan los chilenos a discutir el tema de la Patagonia, el que perdió la elección, lo dijo en la campaña, pero el que perdió la elección perdió con el 45% de los votos, o sea que prácticamente la mitad de la sociedad chilena escuchó eso. En las Malvinas tenés los británicos, está bien, en la próxima década seguramente se va a avanzar sobre la Antártida, los países van a avanzar sobre la Antártida. Parte de lo que pasa en Ucrania en estos momentos es que se están definiendo las medianeras en el nuevo orden internacional. Una medianera se tiene que poner en Europa, otra medianera se va a poner de China y el continente asiático, y todo ese orden internacional es el nuevo orden internacional, es donde los ingleses van a tener una participación importante. No son los ingleses de hace 30 años atrás, son los ingleses donde su clase dirigente entiende cómo se va a generar el nuevo mundo, se va a repartir la Antártida. Y entonces no sea cuestión que te quedas sin la Antártida, sin la Patagonia y obviamente las Malvinas, porque hoy estás pensando mal las cosas. Bueno, parte de que tengamos nuestro espacio en la Antártida depende de la densidad nacional. Y la densidad nacional se discute ahora, también en este gobierno, porque se están resolviendo los temas ahora. No es que de casualidad que hay una
una confrontación en Europa. La confrontación entre Europa es entre dos ganadores, que son Rusia y Estados Unidos. No es que de ahí sale un perdedor, ¿eh? De ahí salen los dos ganadores que van a ordenar el nuevo mundo. Y esto es así. Bueno, no, porque en realidad el nuevo mundo es ganador de los chinos. Cuidado con decir eso. Ahora, si alguno piensa que el ganador son los chinos del nuevo mundo, bueno, discutámoslo en la arena pública. Porque lo que está en juego es la patria. Bueno, esto es lo que estamos haciendo en esta conversación. Y parte de la densidad nacional tiene que ver con que hagas un modelo de desarrollo correcto. Y este acuerdo es un asco, pero a su vez, porque es un gobierno muy malo. Y la Constitución te permite resolver estos temas. Bueno, hay que asumir los temas con hidalguía y con responsabilidad. Guillermo... La ley de acefalía es una ley constitucional. Bueno, muchachos, hay que generar los mecanismos para que el presidente se dé cuenta de que no está apto para esto. ¿Qué pensás que le diría Néstor hoy a Alberto Fernández? Lo tendría de jefe de gabinete para resolver algunos temas. Los temas de operaciones menores como hacía. Vos sabés que Kirchner en su gobierno de ninguna manera fue Alberto Fernández, buscarlo en otros ministerios. Kirchner no precisaba un jefe de gabinete. Tenía el rango de jefe de gabinete, pero ni él ni Cristina en su primer gobierno precisaban una jefatura de gabinete. ¿Qué le diría? Mirá, no estás para esto, le diría. Da un paso al costado, quizás. No está para ser presidente, pero si Cristina también lo sabía, por eso tiene que arrancar pidiendo perdón. Ahora, la gente que la rodea a ella te dice, no, pero Cristina ya sabe que se equivocó. No alcanza con decir, tienen que pedir públicamente perdón, porque llegó la causa a la derrota. Llegó la causa a la derrota. Y los que acaban de fracasar, que son los amarillos y sus aliados, ahora resulta que parecen todos estadistas. Hasta Morales parece un estadista. ¿Vos no creés que Cambiemos acompaña en este criterio, en este sentido del acuerdo y demás, para perjudicar al gobierno? Es una pregunta, ¿eh? Pero lógico, ¿vos te parece que le va a dar una ley al gobierno si piensa que el gobierno va a sentar cabeza? Le vota esta ley porque sabe que gana las próximas elecciones por 20 puntos con esta ley, con este acuerdo con el fondo. Pero es obvio, conociendo vos a Macri y a los radicales, ¿pero qué te pensás que por qué lo votan? Porque sabe que pierde después de esto. Escandalosamente. El problema es que si no lo resolvemos los peronistas esto rápidamente, se lleva la causa con él. Por eso te estoy diciendo que Cristina condujo la causa a la derrota y tiene que pedir humildemente perdón. No es solamente, a mí kirchnerismo, no kirchnerismo, yo soy de esos que Kirchner le decía, no dice kirchnerista cuando no quieren bajar el precio. El problema es el peronismo. Porque esta es la primera vez que aparentemente con un olorcito peronista hace sufrir al pueblo. El peronismo no vino a la Argentina para hacer sufrir al pueblo. Bueno, se escuchó mucho el discurso en su momento de con el peronismo van a comer, con el peronismo van a estar bien, la heladera llena y demás, y está sucediendo todo lo contrario. Y todavía no está el acuerdo vigente. Imagínate cuando empiece. Imagínate. Ya viste la carta del secretario de Energía hoy, ¿no? Sí. Preocupa. Después dice que ¿Qué opinas que ya le mandaron la plata. Bueno, entonces, ¿cómo le mandaron la plata? Fueron al Banco Central, manotearon y eso no es que es economía. Vamos a poner en tema a la gente. Decirle al presidente del Banco Central, emita plata y ese da al secretario de Energía, eso no es hacer economía, ¿no? ¿Qué va a pasar con el invierno, con el gas en el invierno, haciendo referencia a la carta que el ministro de Energía le envió a Imagínate que si el secretario de Energía te dice que no te vas a tener gas en el invierno, ¿qué quiere que diga el común de la gente? Ahora dice que ya le llegó la plata, que para marzo la tiene cubierta. Bueno, ahora te faltan 9 meses más. Bueno, es una tontería, así no se puede. No hay manera de gobernar el país, esto hay que terminarlo dentro de la ley y el orden. Lo mejor que podría pasar es que el presidente se dé cuenta que no está apto, pero no, a él le parece que sentarse en el escritorio de la Facultad de Derecho en su clase es gracioso y estar con las patitas colgando, y se saca la foto y la circula, porque no es que la sacó un alumno. A mí me llama la atención que tenga tiempo para ir a dar clases y no, pero no se esté ocupando de... Pero escuchame una cosa, ¿vos tu hijo te vio alguna vez sentada en la mesa de comedor? No, yo no tengo hijos, pero no...
No es el ejemplo que darían y me dieron. ¿Vos viste a tu papá sentado en la mesa del comedor alguna vez? No, jamás. Bueno, ni vos lo harías con tu hijo. Pero no, como un docente. Y si mi padre lo haría en mi casa, no lo haría enfrente de alumnos. No, mirá, en mi casa a tu novio o a tu esposo, el que fuera así, lo encontrás en la mesa de... Pero déjate broma, sí. El profesor frente al alumno sentado... Y se saca la foto porque piensa que es gracioso, que está bien. Bueno, pero ¿no te llamó la atención la foto que se sacaron en la fiesta de Olivos? ¿En el cumpleaños de su mujer? ¿No se hizo el análisis de, che, muchachos, si nos sacamos esta foto, ¿se va a filtrar? ¿No lo hagamos? Pero es que no lo entiende, no le da la cabeza. Yo lo conozco hace 30 años, no le da la cabeza para ver esas cosas. En su momento hiciste alusión justamente a esto, a que Cristina había elegido el peor, y también le dijiste a Kicillof, entiendo, en un mano a mano te vas a poner la economía de sombrero. Claro, cuando me dijo que iban a devaluar, y le dije, no hagas eso. Cuando no fui, yo me fui en el 13, él arranca como ministro de Economía, tenemos ese debate, le digo, mira, pibe, no devalúe porque te vas a poner la economía de sombrero, y se la puso. Porque este ciclo económico empieza con la devaluación de Kicillof. Que entre paréntesis le echaron la culpa a este Aranguren, que a la sazón era presidente de Shell, pero era obvio que una empresa como Shell, que ni siquiera tiene pozos petroleros en la Argentina, puede forzar una devaluación, porque no le da la facturación para hacerlo. ¿Está bien? Pero bueno, tiraron la piedra y escondieron la mano, ya empezó mal. ¿Cuáles son las medidas que se deberían tomar para cuidar un poco el bolsillo de todos? Mira, vos tenés que dos medidas en la pampa húmeda, en la zona núcleo de la pampa húmeda. Tenés que llevar las retenciones al máximo. Con eso, lo que conseguís son dos procesos. Lo primero, que te haces de los recursos para honrar los compromisos de la deuda, y entonces renegociás este acuerdo marco con el fondo de otra manera. Y después bajás el precio de la comida, porque claramente desalineás los precios de los alimentos en el mercado doméstico y los internacionales. Ahora ahí, el que pone la plata es el productor, y no es justo que la ponga el productor. Aumentar las retenciones, por ejemplo. Al máximo, eso con las retenciones, pero concomitantemente con aumentar las retenciones, tenés que poner la ley de arrendamiento, porque el costo más importante del productor es el alquiler de la tierra. Entonces, cuando vos le bajás el alquiler de la tierra a estándares internacionales, que es el 2% de lo que vale la hectárea, eso es lo que te pueden cobrar, y eso es lo que pasa en el mundo, no el 12% como es ahora. Vos, lo que le bajaste la facturación, se lo devolvés porque le bajaste los costos. Sí, si baja el precio de venta, baja el precio de costos, básicamente, ¿no? Y claro, entonces cuando vos le bajás los costos, él factura menos por las retenciones, pero también tiene menos costos porque le bajaste los alquileres. Claro. Conclusión, el que hoy se lleva el 12, el 15% de su patrimonio por año en moneda dura, se pasa a llevar el 2%. Y ese 10%, en términos de rendimiento, te implica una cantidad de plata que te permite honrar los compromisos de la deuda sin problema en un flujo de tiempo. Pero como la plata está, y la plata la va llevando porque le viene de la cosecha, entonces no va a haber ningún problema, y los condicionamientos son mucho menos, te ponen una cantidad de condicionamientos, porque ahora la plata parece que la pone el gran bonete, cuando vos sabés que la pone el pueblo. Obvio. Entonces, si la va a poner el pueblo, y le vas poniendo los condicionamientos, porque entonces vas a tener que importar menos, vas a tener que subir la tasa de interés, no vas a tener que emitir, porque si emitís bla, 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 no va a haber crédito para la producción, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿cómo ponen los jubilados su partecita? Y consumiendo menos. ¿Cómo consumís menos? Y te aumentan más los precios que lo que aumenta la jubilación, y si sabes que eso va a pasar. Pero como todo eso es un proceso, te lo voy midiendo cada 3 meses, a ver si vas cumpliendo. Bueno, si vos decís, no, mire, la plata va a salir de acá, por lo tanto está claro de cuál es el origen de los fondos, vas a tener los grados de libertad para hacer un modelo de desarrollo, y yo te aseguro que con un gobierno peronista, con una economía peronista, en 6 meses de ordenar la economía, vuelve a crecer el pasto. Y cuando crece el pasto, la economía argentina, no por el pasto, te estoy dando de manera figura, la economía ya en 6 meses la pones en marcha y volvés a crecer a tasa china. Pero esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que hicimos en la década ganada, y es lo que volver a hacer, pero para eso hay que tener un gobierno peronista y un socialdemócrata. ¿Por qué nunca se
se pone en tela de juicio, nunca se analiza la idea de tocar el bolsillo del político. ¿Por qué nunca está en discusión? Pero no hay ningún problema, así que el bolsillo del político pongan lo que quieran poner. Yo vivo del sector privado, yo tengo un mayor de ferretería, tengo mi negocio, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos en eso. No sé a qué llaman el bolsillo del político. No, porque nunca, siempre, la lectura que yo hago, Guillermo, es que siempre se le pide esfuerzo al productor, al trabajador, y ellos nunca... No, yo le pido el esfuerzo a los dueños de la tierra. Yo hablo de los políticos en general y en la historia. Bueno, porque de estas cosas... Siempre se tiene que esforzar el que labura, siempre se tiene que... porque no la saben, porque a veces vos pensás que la saben y no la saben. ¿Qué puede saber Alberto de economía? ¿Qué puede saber? ¿Qué puede saber? Pero ¿qué puede saber Macri de economía? ¿Qué puede saber? Por eso los proyectos son en colectivo. A veces no saben, a veces no lo ven, a veces son medio vaguitos también, ¿no? Pero bueno, yo no tengo problema con eso, muchachos. El trabajo en la política tiene que ser voluntario y obviamente tiene que llevarse su ingreso. Hay sectores de izquierda que lo que hacen es decir que tienen que ganar lo que gana un director de escuela o un maestro con 30 años. Yo estoy de acuerdo con esa cosa. No tengo ningún problema. No es, a mí me parece que está bien eso, tiene que tener un sueldo normal. Dicen como un maestro con años de antigüedad, bueno, listo, o como un director de escuela, listo, pongamos esa remuneración y listo, no tengo ningún inconveniente. Guillermo, ahora, cuando vos haces la cuenta final, está bien como gesto, pero sabés cuánta plata es todo eso, ¿no? No es que, o sea, individualmente para vos es un montón de plata, pero en función de la deuda que tenemos, la plata de verdad está en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, 7.500 millones de euros. Volviendo a Kicillof, fuiste muy crítico en su momento con los precios cuidados, ahora 12, etcétera. Explícale un poquito al oyente por qué haces esa lectura. Si eso hubiese servido para el pueblo, no lo continuaba Macri. ¿O vos te pensás que Macri iba a tener alguna política que beneficiara a tu mamá? Si siguió con precios cuidados, porque no servía para nada. Bueno, no sirve para nada. Bien. O vos te ocupás de administrar todos los precios, o no administrar ninguno. Agarrar 500 precios, ¿cómo te vas a ocupar del paquete de fideos si no te ocupas del packaging o de la logística? Bueno, entonces es evidente lo que digo, es obvio. El que nunca reflexionó sobre estos temas, bueno, no tiene por qué reflexionar, pero es obvio que si vos querés el paquete de fideos barato, te tenés que ocupar hasta de la tinta del packaging, ¿no? La última, porque se nos termina el programa, Guillermo, tiene que ver con las elecciones 2023. ¿Te vas a presentar como candidato? ¿Te gustaría? Sí, claro, sí, estamos trabajando para eso, me lo han pedido, lo voy a hacer. Nadie da la vida por esto, después nos vamos encontrando y seguramente pero sí, nosotros... Las ganas están. Me lo han pedido los compañeros y voy a hacer, sí, vamos a hacer. Bien. Vamos a hacer, y si el que tenga ideas mejores, agarraremos la idea de los mejores, pero la verdad que no las encuentro, ¿eh? Con el fin de pensar como peronista, ¿no? Y no como socialdemócrata, como Alberto. Porque, escúchame, las mejores ideas siguen siendo peronistas. Porque somos los que tenemos la celeste y blanca pintada en la piel. El presidente del Partido Radical te dice que quiere hacer Mendoza libre. Mira qué gauchito, conejo. Y era presidente del Partido Radical, no que era un militante de la Unión Cívica en Mendoza. Era presidente del Partido Radical Nacional. Y dice, no, yo voy a hacer Mendoza libre. Mira qué gauchito, ¿por qué no hace vos Bahía Blanca libre? Mira qué fácil hace. Guillermo, quiero agradecerte, fuiste muy amable. Gracias. Y Radio Mitre de las buenas. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.